Hola, ¿qué tal amigos de Telemicro, Telemicro Internacional, Digital 15, Telemicro HD? Iglesia somos todos, pero ciertamente dentro de la iglesia debe existir, como toda organización, una cabeza. Y qué bueno que contamos con la presencia entre nosotros del máximo representante de la Iglesia Católica en República Dominicana, Su Eminencia Reverendísima Cardenal López Rodríguez, a quien me enorgullece mucho, de paso, ser su amigo. Gracias por recibir las cámaras de Telemicro, Su Eminencia. Por la presentación y por tu amistad que ya se prolonga por varios años, ¿no? Su Eminencia, antes quiero agradecer, acá tengo este fascinante libro que usted me obsequió, lo he querido traer para esta entrevista, para este coloquio junto a usted. La infancia de Jesús, escrito por el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI. Me impactó mucho y de hecho se lo he cedido a otros amigos y la misma impresión es la que yo de igual manera pude obtener. Conviene un poco la historia de este libro, ¿no? Porque él escribió un libro sobre Jesús, Jesús de Nazaret, y los otros volúmenes son grandes, y dejó la infancia para el último volumen. Efectivamente, pues sabemos que Benedicto es un hombre muy eminente en teología, en Sagrada Escritura, tiene mucho que enseñar. Y entonces, pues nada, él quiso que este libro fuera la última parte de su libro sobre Jesús de Nazaret, ¿no? Los otros dos también son excelentes, ¿no? Son estudios muy bien hechos, ¿no? A propósito de este libro, Su Eminencia, la infancia de Jesús, si nos remontamos a 1938, Barrancas, La Vega, el hijo de doña Delia y de don Ramón, ¿qué queda de aquel recuerdo? Remontémonos a aquel tiempo. Barranca, 1936, en que yo nací, ¿no? ¿Verdad? Así que indiscutiblemente una familia larga, ya pocos años después vendrían los conflictos también de la familia con Trujillo, por el tío Juancito que vivía muy cerca de nosotros, allí en Barranca. O sea que una familia campesina, tradicional, sencilla, eso éramos nosotros, ¿no? Así que mis padres tuvieron 16 hijos, 8 varones y 8 mujeres. Así que crecimos todos en un ambiente de mucha sencillez y familiaridad. Esto lo puedo decir con mucha franqueza, ¿no? O sea que me siento un campesino nato, neto y nítido. Así que, Usted sabe que a lo largo del tiempo que ya tenemos conociéndonos y esta amistad tan bonita, siempre le escucho hablar de su madre con mucha pasión, con mucha entrega y con mucho agradecimiento. ¿Qué podríamos decir de repente en el marco de esa combinación entre lo humano y lo espiritual? ¿Qué tan importante fue la presencia de su madre en su propia vida? bueno, mi madre fue una mujer profundamente piadosa, generosamente abierta a la vida. Repito, después que ya vino la situación política, ella era sobrina carnal de Juancito Rodríguez. Y esto pues obviamente le trajo dificultades ya, también incluso con sus hijos jóvenes, que estaban en principio del liceo, pues en la universidad. Pero en fin, ella manejó siempre eso con una gran cautela, con mucha oración, porque entendía que el Señor pues la debía ayudar mucho en ese proceso tan difícil, como era tener ya varios hijos en el bachillerato, el Liceo de la Vega y después en la universidad. Es decir, que mamá fue siempre una mujer de fe. Eso fue lo que nos enseñó y lo que nos testimonió hasta su muerte, ¿no? Así que puedo decir francamente que ella la sostuvo siempre en sus dificultades y en esas adversidades políticas, fundamentalmente la fe. Hablemos de su ingreso al seminario, quizás también haciendo un análisis de cómo fueron aquellos inicios de su fortaleza en la fe, porque usted es un hombre de fe, usted es un hombre muy marcado por... No, indiscutiblemente que cuando uno tiene una familia, una madre, un padre, que eran personas de fe auténtica. Aparte de eso estaba la relación de mi padre, que había sido discípulo, cuando niño, del padre Fantino. Él fundó un colegio donde está ahora, en el Colegio Inmaculada Concepción en La Vega. El padre Fantino, al principio del siglo XX, él fundó un colegio ahí en La Vega, colegio, fue en San Sebastián, fue en el Santo Cerro. Así que papá fue uno de sus primeros alumnos y mi tío Pablo también. O sea que mi abuelo, pues obviamente conocía al padre Fantino y vamos, esto llevó a la familia una relación cercana con él.
Cuando yo nací con un pequeño problema en la cabeza, pues no había cerrado bien el cráneo. Mamá me llevó al Santo Cerro, el padre Fantino me hizo un ofrecimiento, una presentación a la Virgen de la Mercedes, ¿no? Es decir, que nuestra familia pues creció en un ambiente religioso, comenzando sobre todo por los abuelos paternos. Los maternos vivían más bien en Moca, así que lo tratamos menos, aunque yo iba de pequeño también a casa de mi abuelo, don Alcedo Rodríguez, ¿no? Por consiguiente, en ese clima de fe, de religiosidad, pues pudo despertar en mí la vocación también sacerdotal. Yo estaba estudiando en La Vega, en sexto, séptimo y todo curso. A los 10 años hice mi primera comunión allí en el Colegio Inmaculada, donde estudiaron todas mis hermanas y mis primas hermanas. Bien, o sea que a los 14 años de edad decidí ingresar al seminario. Habíamos tenido una pequeña, no discusión, pero en fin, yo quería irme al seminario. Entonces alguien de la familia pensó que no debía ingresar al seminario a esa edad, sino que hiciera primero el bachillerato en La Vega, en el liceo, donde mis hermanos habían sido brillantes estudiantes. ¿Y quién le motivó? ¿Quién le incentiva? ¿Quién le incentiva? ¿Quién le motiva entonces a, digamos, que a dar ese Yo paso? decidí. Usted mismo. Mamá me dijo, mira, es mejor que haga tu, pues no por ella, sino que esa persona que merecía alguna consideración en la familia, había dicho que no era bueno que ingresara al seminario antes de hacer el Pero bachillerato. contó siempre con el apoyo de su familia para el ingreso al seminario. Por supuesto que sí, ¿no? Así que yo estuve en el liceo una semana y le dije a mi mamá, me voy para el seminario. Entonces ella dijo, no, ya déjelo tranquilo, haga lo que él quiera. Yo estaba muy convencido de lo que yo quería hacer. Llegué al seminario casi con 2 meses de retraso. Y cursa estudios filosóficos y teológicos y de paso usted se ordena muy joven, 25 años tan solo. 24, todavía no he cumplido los 25 años. Así que, indiscutiblemente, yo en el seminario hice 2 bachilleratos, y que los reconocí el Ministerio de Educación. Bachillerato en Filosofía y Letras y también Ciencias Físicas y Naturales. O sea que tuvimos los primeros 4 años fueron de Humanidades, estudio de latín, español, griego, y por supuesto historia, y después pasamos a una segunda etapa de estudios filosóficos. Eran 4 años primero, 3 años de filosofía y 4 años de teología, Sagrada Escritura, Derecho Canónico, estas ya ciencias más propias de la carrera nuestra sacerdotal. Se ordena de sacerdote en 1961, 61. Con apenas 24 para 25 años, y desarrolla ahí un interesantísimo plan pastoral en La Vega, ¿no? Muy de la mano con la familia y la juventud, 2 pilares importantes hoy dentro de la sociedad. ¿Qué opinión la merita esas 2 partes importantes dentro del engranaje social? Yo, de hecho, puedo decir que familia y juventud para mí han sido 2 campos predilectos en mi apostolado. Debería añadir otros 2 que fueron los primeros que yo tuve que hacer en La Vega, capellán de la cárcel y capellán del hospital. Así que llevaba más cosas con mucho cariño. De verdad, gracias a unos laicos que me ayudaban, sobre todo en la cárcel, había unas cuantas señoras que eran monumentos de dignidad y apostolado, ¿no? Pero volviendo al tema familia y juventud, primero la familia la amo porque pertenezco a una gran familia numerosa, profundamente cristiana. Me tocó asesorar también una serie de recién ordenados, equipos de matrimonios que eran un grupo interdisciplinar, Movimiento Familiar Cristiano, ahí estaba un grupo de médicos, psiquiatras, psicoterapeutas, igualmente había también abogados, distintas profesiones, ¿no? Y en eso pues nos encontrábamos estos grupos de parejas con cierta regularidad cada varias semanas, ¿no? Bueno, o sea que esto pues me dio también una apertura grande para el trato con la familia, ¿no? Simultáneamente también estaba dando clases en el colegio. En el colegio, ahí estuve 15 años dando clases. Colaboraba también, aunque no en clases, sino en reuniones y en orientación, en el mismo liceo también. Muchas veces me invitaban. La escuela en que yo había estudiado, la García Godoy, me invitaban también de vez en cuando. Así que el Santo Cerro, el liceo que tiene las hermanas mercedarias allá. O sea que he podido también tratar mucho a la juventud y sigo muy vinculado a la gente joven en mi ministerio ahora episcopal. Allá le llamaban el Padre López. El Padre López, sí. No muy lejano de haberse ordenado sacerdote en 1961, parte
digamos que rápidamente, a los 2 años, hacia A Roma. estudiar a Roma, sí. Así estuve ya estudiando. Era una combinación de estudio con conocimiento del mundo empresarial obrero en Alemania. O sea que ellos financiaban nuestros estudios en Roma, pero teníamos que ir a Alemania los 2 años a pasar allí varias semanas visitando todas estas grandes empresas que son conocidas por acá, la Volkswagen, la Magirus Deutz, Siemens, todas estas grandes empresas, para que se viera cómo se organizaba. Y de verdad que nos quedó impresionado, ¿no? Aquella cantidad de obreros, unos salones inmensos que eran los comedores de aquellos, y ahí teníamos solo que compartir con ellos y conocer su vida y cómo manejaban también la Su empresa. idiosincrasia. Mire, una cosa que me llama la atención es que dentro de esos estudios que usted desarrolló allá en Roma, hizo un diplomado en sociología pastoral. Y eso me mueve a mí a preguntarle, esta desintegración social que hoy vemos a diario y sobre todo la manera en cómo los feminicidios están a la orden del día, la desintegración familiar, cada uno de esos puntos importantes dentro de lo que es el engranaje familia, concepto familia, sociedad, es importante también un análisis exhaustivo para ver cuál es la problemática, la intrínculis de la situación. Sí. Yo creo, Alex, que hay muchas causas aquí, o con causas, ¿no? Indiscutiblemente que hemos tenido un deterioro progresivo en la sociedad dominicana. Y por otro lado, está el hecho de que fruto de ese mismo deterioro, pues hay mucha gente que nace en hogares destruidos o nunca tuvieron hogar. O sea, que fueron fruto de cualquier unión esporádica de un hombre con una mujer, pero no ha habido un ambiente que los haya acogido, ¿no? Otros sí nacieron en un hogar, pero ese hogar se desintegró y nada, pues estos muchachos han ido creciendo de cualquier manera. Por consiguiente, yo creo que lo que tenemos hoy día es fruto de un conjunto de causas. Indiscutiblemente, una es, no se puede negar, la carencia de familia. Un muchacho que se cría por su cuenta, dando vueltas en la calle, sin un padre, una madre, un abuelo, una tía que lo acoja, pues indiscutiblemente que ese muchacho está expuesto a todas las perversiones posibles. O sea que por esa razón, si no tiene familia, si no tiene educación, no tiene capacitación para el trabajo, no tiene un trabajo que hacer, un delincuente, va a buscar la vida entonces de cualquier manera. O sea que yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta para comprender el fenómeno en que está sumida la sociedad dominicana en este momento. Hay signos inequívocos, clarísimos de descomposición, eso no hay que dudarlo. Usted ha sido un hombre sumamente coherente en su vida y eso el país lo sabe por demás. Un hombre en el que el decir y el hacer van muy de la mano. ¿No le ha traído eso situaciones difíciles? A mí no me preocupa la opinión ajena, ¿no? Yo actúo por convicciones personales, ¿no? Yo tengo razones para creer, razones para esperar, razones para vivir y razones para trabajar. O sea que como sacerdote, primero, y como obispo después, pues he tratado siempre de llevar adelante lo que yo considero que es la razón de ser de cualquier persona humana en países como el nuestro. O sea que yo tengo muy dentro de mi corazón al pueblo al cual pertenezco. O sea que te garantizo que cuando me encuentro en la calle con cualquier persona anciana o un muchacho de estos pedigüeños, no siempre al chofer le digo llévese algo para que le dé algo que... Por ejemplo, te pongo el caso de estos ancianos. A mí me da a mí entre todo tipo de profunda pena ver a una persona encorvada ya por los años, pidiendo en una esquina en un semáforo, aguantando sol el día entero. Y por eso es que no somos capaces de recoger a esta persona, tenerla en un sitio adecuado para que puedan vivir los últimos años de su vida en mejores condiciones, ¿no? Y otro problema son también los niños, los pedigüeños que he visto en la prensa también estos días, el mismo tema, ¿no? O sea que eso es otro punto que tiene también otras implicaciones. Pero comenzando por la ancianidad, la vejez desvalida, esto ciertamente que nos golpea mucho. También hay que entrar al otro, niños y adolescentes que andan por ahí por la calle. Deberíamos recogerlos para educarlos, o sea que no es que estén simplemente por ahí prodigando miseria por las calles, ¿no? Hay que capacitarlos. Si no hay una familia, por lo menos una institución que los acoja. Hay muchísimos hogares
La misma iglesia tiene muchas de estas instituciones, están totalmente desbordadas de una población muy, muy alta, ¿no? Y no siempre hay los recursos para poderlos mantener. Pero en fin, quiero decirte con esto que no somos extraños, podemos serlo, ajenos a esa situación social en que vive mucha de nuestra niñez y juventud y también la misma ancianidad de valida, ¿no? Escuchándole hablar, noto que existe un elevado, si se quiere, sentimiento de nostalgia por la misma situación que atraviesa el país. ¿Qué le sensibiliza? Todo lo que signifique debilidad en el ser humano, lo que signifique pobreza, abandono, carencia de recursos, carencia de trabajo, todas esas son preocupaciones. Que una persona que tenga elementales sentimientos humanos tiene que ser golpeado por ello. Pero lo que hemos tenido también estudios en esa línea, pues con más razón. O sea que mis estudios fueron siempre en todo el campo sociológico, que es amplísimo, ¿no? El campo de la sociología, el campo de la economía, todo esto, pues indiscutiblemente que tuvimos que entrarle a esos temas y sobre todo tratando de relacionarlos con nuestra realidad. No solamente lo que se estudia ya en las aulas de Europa, sino en ver qué respuesta podíamos nosotros dar desde acá a lo que hemos recibido allá, que son dos ambientes completamente distintos, obviamente. Ahora hay una situación difícil. En Europa, en este momento, en España hay más de 6 millones de personas sin trabajo. En Francia, pues también hay dificultades, aunque menos. Quizá Alemania sea la que está mejor, tiene una situación económica más consolidada. Pero en fin, Europa tiene su crisis. Portugal, Grecia, indiscutiblemente que tiene sus problemas. Su trabajo episcopal inicia justo cuando se funda la diócesis de San Francisco de Macorís, por allá por el 25 de febrero de 1978, o sea, ya 35 años han pasado. ¿Qué recuerdo, digamos, que traemos a colación a propósito de aquellas vivencias? En San Francisco, usted lo sabe muy bien, igual yo se lo he externado, se le quiere mucho. Se le quiere mucho. El trabajo pastoral fue muy indispensable. Yo en San Francisco de Macorís conocía muy bien esa diócesis porque era parte de la diócesis de La Vega, donde yo era vicario general, tenía varios cargos allí con familia y juventud, aparte de la cancillería del obispado, ¿no? O sea, cuando Monseñor Flores fue nombrado obispo de La Vega, él me pidió en el año 66, me pidió que lo ayudara, digo, pues lo que usted disponga. Así que soy incardinado acá, me había ordenado 5 años antes, en el 61, así que me quedé con él cuando fue nombrado obispo de La Vega. Bien, entonces con él, Monseñor Flores hizo un gran trabajo allí. Ahí tenemos una gran cantidad de parroquias en la costa nordeste, Samaná, Sánchez, Nagua, las otras también que van hacia la costa nordeste del país. Y también entre San Francisco y Nagua está Pimentel, Castillo, Villarriba. Todas eran parroquias dirigidas por padres canadienses que llegaron aquí por el año 36, grandes misioneros, al cual perteneció el padre Emiliano, y también hay muchos por acá, el padre Lucas Lafleur y otros que aún no están aquí trabajando, ¿no? O sea que esa diócesis, el Monseñor Flores hizo un gran trabajo con ella, porque él se dedicó los primeros años él mismo iba a formar catequistas en todas estas zonas, ¿no? Y obviamente pues yo me quedaba siempre en La Vega, él se pasaba semanas enteras por allá trabajando. Y yo pues tenía que manejar allí la cuestión en la curia, ¿no? O sea que indiscutiblemente que todo esto pues permitió conocer muy bien todas esas zonas, que también yo visitaba con cierta frecuencia. Cuando en el año 1978 el Papa Pablo VI decide la creación de 2 diócesis, una en San Francisco de Macorís y otra en Mao, entonces pues, me propusieron pues, que yo fuera para el obispo de San Francisco de Macorís. Así que el nuncio ya fue un día, los 2 obispos éramos de La Vega, Monseñor Tomás Abrego, Beancino Jarabacoa, y estaba de obispo en San Francisco, de párroco en San Francisco de Macorís, y yo párroco en la Catedral de La Vega. Así que entonces ella dijo, Monseñor Flores, procura no salir tal día. No me dijo para qué. Era que el nuncio iba comunicando la noticia. Efectivamente, el nuncio fue. El Papa piensa hacer una diócesis en San Francisco de Macorís y ha pensado que tú seas el obispo. Y bueno, pues nada, si ustedes lo han pensado, al Papa no manda capitán, no manda soldado, ¿no? ¿Conserva actualmente buenos y valederos amigos el cardenal? Claro que sí, en todas partes que he estado, ¿no?
Así que tanto en La Vega como en Santiago, en San Francisco de Macorís. Yo fundé la Universidad de San Francisco de Macorís con un grupo de la Nordestana. Recién llegado, yo llegué el 25 de febrero del año 78 y los primeros días de marzo estaba ya trabajando por la universidad. Así que enseguida hubo una respuesta, pero masiva de la gente. Y los empresarios que contribuyeron a la fundación de la universidad. Hubo una crisis porque algunas personas que había allí se metieron para dañar la cosa. Pero entonces yo era el presidente del Consejo Superior y no podía en esa condición ser rector. Pero varios abogados, estaba yo de visita en Samaná, visita pastoral. Ahí se me aparecieron a las 8 de la noche un día. Venía a decirle que usted tiene que aceptar la rectoría de la universidad. Digo, no puedo ser porque yo soy presidente del Consejo Superior. Se sobreentiende, ¿no? Se sobreentiende. Entonces digo, no. Dice, no, violemos el estatuto y salvemos la universidad con usted a la cabeza. Oigan una cosa, Su Eminencia. Mire, la dimisión del cardenal Ratzinger, del Papa Benedicto XVI, hoy emérito, muchos la consideran de repente como una decisión muy firme y sobre todo a tiempo, ¿no? Un hombre con una decisión bastante coherente, muy similar a la suya. Su relación con Benedicto XVI, ¿cómo fue? ¿Y qué piensa de esta dimisión que el mundo igual? Muy cercana, desde muchos años. Así que el Benedicto XVI, yo lo conocí muy joven, siendo yo también muy joven, cuando el Concilio Vaticano II, que están celebrando ahora 50 años, él fue llevado por el cardenal Joseph Frings, arzobispo de Colonia, que fue uno de los grandes protagonistas del concilio. Él fue muy joven, recién ordenado sacerdote, llegaría a unos 28, 39 años. El cardenal Frings lo llevó entonces como su consultor. ¿Quién sería este teólogo? Para que un cardenal de la talla de Joseph Frings pues lo llevara como su consultor o su asesor. Por consiguiente, yo creo que se tiene que reconocer que cuando estaba Ratzinger en ese momento ahí, pues indiscutiblemente que estábamos con una figura que traería después grandes glorias para la misma iglesia alemana. O sea que él, junto con otros alemanes, estoy mencionado a Rahner también, mismo Hans Küng, que nunca fue muy amigo porque eran discrepantes en la forma teológica de hacer teología, ¿no? Pero indiscutiblemente que Ratzinger fue un hombre de una gran capacidad. ¿Cómo asumió usted la dimisión? Lo entendí, yo lo vi la última vez no vi en diciembre 12. Teníamos en Roma un congreso sobre la Virgen de Guadalupe y teníamos en la Basílica de San Pedro una misa, los cardenales, en fin, el mismo sacerdote, un hombre muy brillante, que él dirigió el congreso sobre la Virgen de Guadalupe, la parte histórica, la parte religiosa y la parte científica, que es lo que menos se conoce. Hayan estado muchos astrónomos en el manto de la Virgen de Guadalupe, están todas las constelaciones y las estrellas, una cosa muy interesante. Entonces ellos han hecho sus aportes, estos astrónomos, mejor dicho. Entonces el Papa no fue a esta misa, al final lo llevaron en un carrito, porque ya no podía caminar. O sea que su decisión ha sido, la gente que no sabe lo que está hablando, le gusta criticar. A un hombre con esta edad ya, con estas limitaciones, es un peso grande que tiene encima, ¿no? Yo entiendo que para mí fue un gesto de coraje en primer lugar, de renunciar, y también de humildad. Aunque él tiene su cabeza muy bien puesta, pero indiscutiblemente que ya no le responden las fuerzas. Y de hecho lo hemos visto después que renunció, después que pasó esas semanas allí en Castel Gandolfo, ya es otro hombre completamente gastado, ya no se le ve muy limitado, encorvado, o sea que ya tenía la iglesia con 1.200 millones de personas en el mundo entero, no puede estar, digamos, siendo dirigida por una persona que no se sienta con la fuerza. Una decisión oportuna, ¿no? Sí, oportuna. Mire, continuando con el tema pontificio, a usted también se le unía de forma cercana con Karol Wojtyła, con Juan Pablo II. De hecho, vino a República Dominicana en 3 ocasiones, ¿no? Y hoy día, amén, ya es beato y está camino hacia la santidad, ¿no? Canonizado. Sí, Juan Pablo II tuvo conmigo muchos gestos de aprecio, ¿no? O sea que él fue quien me nombró arzobispo de Santo Domingo en el 81.
Él fue elegido papa precisamente en el año 1978, ¿no? 3 años después, cuando el cardenal Vera renunció, el cardenal llegó a Roma el mismo día que el papa fue baleado, 13 de mayo del 81. Así que no pudo ver al papa, obviamente, por la situación esta. Así que varias semanas después, cuando el cardenal Casaroli, el secretario de Estado, ya pudo recibir al cardenal, entonces le entregó su carta motivando su renuncia, que cumplía los 75 años en noviembre 16. Y efectivamente, pues nada, el Papa dijo que sí, que él motivaba la carta, su renuncia, que él aceptaba la renuncia. Llevaba ya del año 45, llevaba ya como obispo coautor de Monseñor Pitini, que fue el arzobispo anterior a él. Salesiano, ¿no? Salesiano, es el que fundó los salesianos acá. Pues bien, o sea que me llamaron, el nuncio, yo estaba por las lomas de Villarriba, siendo obispo de San Francisco, una visita pastoral. Tenía que programar ya en ese mes 32 comunidades, una por día. Entonces me llaman que el nuncio quiere verme. Habíamos sido consultados, cuando el Papa aceptó la renuncia del cardenal Veras, todos los obispos, que éramos 12 en ese momento. Yo era de los 12 el más joven, el último en ser ordenado obispo. Así que podía, con toda razón, pensar que ese nombramiento no me correspondía a mí, por razones obvias. Pero en fin, yo estando por allá en las lomas de esta vía arriba, me llaman que el nuncio quiere verme. Bajé, digo, nuncio, ¿qué quiere usted conmigo? Dice, nada, que el Papa te nombra a su obispo de Santo Domingo. Así, o sea que ya esto está decidido, no hay más que entonces que arrear. Dice, bueno, tengo una visita pastoral que durará un mes. Dice, no, suspende todo ya. Prepara tu traslado para Santo Domingo. Y usted se debe a la obediencia, ¿no? Usted se debe a la obediencia. Claro que sí, por supuesto, no es asunto. Una vez que el Papa toma la decisión, ¿qué vamos a hacer? Simplemente, pues, donde manda capitán, no manda soldado. Acatar. Acatar. Así que por esa razón estoy aquí, del año 1981. Usted mencionó el atentado que en aquel tiempo, en el 78, ¿no? El 81 tuvo un atentado el 13 de mayo, sí, para la Virgen de Fátima, efectivamente, el Papa Juan Pablo II. A propósito de eso, ¿qué tan importante es la acción y qué tanto causa en sí el efecto perdonar? Juan Pablo II es un gigante, ¿no? Indiscutiblemente. Eso hay que reconocerlo. O sea que el hecho de que él quisiera ir a la cárcel a perdonarlo, contra la opinión de mucha gente que no querían que fuera, por razón de seguridad. Este hombre había manifestado unas ideas muy radicales. Parece que había matado otro en Alemania antes de atentar contra el Papa. O sea que para mí un gesto heroico de perdón, a pesar, repito, de la seguridad italiana, que le dijeron, Santo Padre, no debe usted entrar ahí con este hombre, es un terrorista, es un hombre violento. O sea, no, yo quiero entrar, quiero sentarme junto a él y decirle como cristiano, como él no es cristiano, es un musulmán, quiero demostrarle que los cristianos perdonamos a los enemigos. Yo no lo considero mi enemigo, él sabe o considerará que yo soy su enemigo por no ser musulmán. Pero entonces dijo, yo quiero entrar, pues contra todo el mundo, pidió que le pusieran 2 sillas iguales allá para él conversar con él. Al terminar viene toda la prensa mundial, que estaban esperando un acontecimiento de esa envergadura, a ver que el Papa perdona a Ali Aksha. Muy bien. Entonces, ¿qué le responde allí? Santo Padre, ¿de qué habla usted con Ali Aksha? Se lo vio a los periodistas, a todos, camarógrafos. Así que lo que hemos hablado solamente le interesa a Dios, a él y a mí, nada más. Simplemente que sepan que lo he perdonado. Que él sepa, aunque no haya entendido. Después el Papa le pidió al presidente Sandro Pertini de Italia que lo indultara. Y lo indultó. Estaba condenado. Un gran mensaje a la humanidad. A cadena perpetua estaba condenado por un atentado contra un jefe de Estado, ¿no? Entonces, nada, cuando llegó allá a Turquía, acabando con el Papa, ¿no? Entonces, esto es un caso patológico, ¿no? O sea que, pero no, está el hecho admirable de un perdón heroico. Usted es punto de referencia para muchos temas. O sea, de repente siempre, cuando pongo cualquier noticiario, veo
su eminencia abordando temas los cuales de repente quizás por la misma basta, el cúmulo de experiencia en distintos tópicos, eso le hace, digamos que merecedor de esa distinción, porque es una distinción ser marco de referencia para líder de opinión, es la palabra, líder de opinión. Alex, yo creo que en primer lugar, yo soy un dominicano que amo entrañablemente a mi pueblo. Por lo que dije al comenzar esta entrevista, ¿no? Ver el cúmulo de problemas que nos agobia, a mí siempre me ha preocupado mucho. Y por eso cuando veo que tantas situaciones que deberían ser solucionadas, y no ha habido históricamente capacidad para buscar la solución, pues me siento realmente como un dominicano preocupado, ¿no? Yo no soy indiferente a la suerte de este país, ¿no? Y por eso, donde quiera que he estado, también he defendido a la gente que desconoce la historia dominicana, lo he defendido con mucha claridad, categóricamente, en foros muy distintos en la misma Europa, ¿no? O sea que hemos hablado, gente que está hablando de historia y sabe lo que está diciendo. Y yo no permito que nadie que ignore mi historia venga a enseñarme la que yo sé muy bien. Así que no, eso, por esa razón hemos tenido, la misma Europa también ha tenido discusiones bastante acaloradas. En ambiente, digo, no, así no. La historia no se hace con el hígado ni con los sentimientos, se hace con la documentación y con la verdad. Así que no venga nadie a decirme una situación que yo conozco muy bien porque la he estudiado y la he vivido, que venga ningún europeo a querer decir que esto es así, ¿no? ¿Quién le ha dicho a usted que eso es así? Así que no. Yo realmente me tocan, como tú has dicho muy bien, muchas preguntas. El campo mío fundamentalmente es religioso, lo que yo he estudiado. El campo sociológico que me interesa mucho porque eso sí, el campo de la realidad social, la problemática social, la desintegración de la familia, la complejidad de los problemas sociales, todo eso es un campo que yo lo he estudiado y lo sigo estudiando y más que nada observándolo. Y por esa razón, desde que llegué aquí, hace ya 30 y tantos años, 32 años, bueno, ¿qué fue lo primero que hice? Las dos márgenes de los ríos Osama e Isabela, las fui sembrando de pequeñas capillas, pero también siempre le pedía a los sacerdotes, quiero junto a una capilla, aunque sea una pequeña escuelita y un pequeño dispensario médico. Ya hoy tenemos más de 100 parroquias con buenos dispensarios médicos que se han ido levantando y construyendo. Un servicio a la gente, ¿no? Pero también debo decir que cuando yo llegué aquí en el año 78, 81, había 78 parroquias en la capital, en la Catillos. Hoy tenemos 218 parroquias. Ha crecido la población, pero también han crecido las necesidades pastorales. O sea que yo creo entonces que es importante que donde quiera que se pueda la iglesia meter, y veo que ahora pues el mío presidente Medina, con la barquita famosa que ahí está, yo he estado varias veces allí con el párroco. Eso es una cuestión que es verdad que es, no solamente la barquita, son otros muchos barrios, ¿no? Pero en fin, me alegro mucho que se esté buscando una solución integral. Así que tanto lo que es la vivienda, ahí metidos en el río, como también lo que es una escuela, lo que es también la misma, la parroquia está un poco más arriba, así que está bien, la parroquia de San Vicente de Paúl, pero también se puede hacer una capilla más cercana allí a la gente. O sea, todo lo que es, digamos, integral, la complementariedad que tú pones en todos estos problemas, hay que entonces dar una respuesta a esa pobre gente que está metida ahí. Y que se convenza a los demás que no se puede vivir junto al río, eso no son condiciones de vida. Mire, hay un tema neurálgico, el cual está atravesando actualmente el país, del que se desprenden muchas aristas sueltas y que encuentra de frente tanto a la Iglesia Católica como a la sociedad. Es el caso Profamilia. Yo no creo en esa cosa, ¿no? Yo tengo mis criterios, mis convicciones. Así que Profamilia, como tantas otras ONGs, son financiadas para fomentar lo que en el mundo el cristianismo no puede aceptar. Eso, simplemente eso. Profamilia y una caterva más de cosas estas. Por ejemplo, yo no entiendo cómo las Naciones Unidas, cuando se fundaron en San Francisco de California como Sociedad de Naciones, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 48, primer derecho universal derecho a la vida. Eso se proclamó allá públicamente. Hoy, ¿cuántos años después? Del 48 a hoy, sucede que la mujer tiene derecho a matar a su hijo.
O aquello fue un embuste o esto fue una charlatanería entonces. Claro, definitivamente. O sea que, pero claro, aquí están los grandes foros mundiales, la gente que se cree con derecho y todos los comediantes del mundo haciendo ahí payasadas, ¿no? Eso es una institución que si no está para promover el bien de la humanidad, que desaparezca, ¿no? Yo lo he dicho. O sea que yo no creo que, además que siempre los poderosos son los que están haciendo lo que les da la gana a ellos. Antes eran los 4 o 5 poderosos, Rusia con Estados Unidos, Inglaterra, etcétera. O sea que los demás van allí a hacer de tonto, a votar por lo que los otros digan, ¿no? Esta cuestión de esta ONG ninguna, yo no creo en nada de eso. O sea que eso ha sido financiado por un grupo de naciones que están hoy sin vida hoy. Tú vas a Europa, por ejemplo, el caso para que lo entendamos de una vez por todas. En Europa, ¿quién está predominando? Los musulmanes de África, que fueron antes colonias de Inglaterra, colonias de Francia. En Francia se habla más árabe que francés, en muchas partes. En Inglaterra, el nombre más común después de James, que es un nombre muy inglés, es Mohammed, Mahoma. Y en pocos años deberá entonces sobrepasar con mucho la población musulmana a la cristiana. ¿Por qué? Porque los cristianos tienen 1 o medio hijo por pareja y los musulmanes de 5 a 8 hijos por pareja. Esa ecuación, obviamente no hay que ser muy inteligente para entender que en muy pocos años tiene que sobrepasar con mucho a la Europa cristiana, a suplantar entonces la Europa musulmana. Vamos a ver entonces si ellos van a sentir mucho mejor, porque todos estos supuestos socialistas europeos tienen vergüenza de llamarse cristianos. Ni siquiera, hasta una cruz, Juan Pablo II ya lo dijo muchas veces. Así que Europa fue cristianizada hace 2000 años. Apenas San Pedro y San Pablo lo mata Nerón allí en el circo romano, en el circo de Nerón, San Pedro, y San Pablo fue decapitado en la vía Ostiense. Así que estos hombres ya en el primer siglo cristiano fueron martirizados por una bestia humana que fue Nerón. Y después más adelante aparecía otro salvaje que fue Domiciano a fin del siglo I. Y ese es el que maltrata y humilla a San Juan Evangelista, el único que estaba vivo con casi 100 años. Esa Europa cristiana, que hoy día los supuestos avanzados franceses y demás le da vergüenza proclamarse cristiano, entonces, ¿a quién se le ocurre? O sea, que no puede ser, o que nadie puede negar, y lo dijo Juan Pablo II, nadie puede negar que Europa tiene raíces cristianas, las tiene, aunque hoy día todos estos señores pues digan lo contrario. Otro tema, Su Eminencia, del que me hago acopio de la sociedad, porque a propósito de cuando anunciábamos a nuestra gente, a la gente que siempre está al pendiente de toda la programación de Telemicro, le cuestionábamos sobre qué quería preguntar de repente al cardenal y dábamos a conocer este tipo de encuentro. Iglesia, homosexualidad, gays, lesbianas y todo lo que se desprenda por ahí, ¿qué opinión le merece? Esa realidad pues existe. Lo que a mí me avergüenza es que un Estado eleve a categoría de matrimonio lo que es una desviación. ¿Qué opciones ni qué historia? Hay gente que le conecta más los cables en la fábrica, sencillamente. Eso es todo. Porque si, dejémonos de tonterías. Así que lo común, lo normal es que haya hombres y mujeres normales y que se casen. Y que aparezca un X número que anda por ahí. Pero eso que viven por su cuenta, esa es mi opinión. No hay que meterse con ellos, déjalo por su cuenta. Pero que un Estado se avergüence, se arrodille a elevar a categoría de matrimonio eso. ¿Quién le dice a usted que dos hombres se pueden casar? Eso son la sociedad moderna de hoy. El pensamiento débil que habló Juan Pablo II. Esos son los que están en el mundo así. Así que el pensamiento débil que no es capaz de generar una idea que sirva, todos estos grandes estadistas de hoy, que no son de tales estadistas, un montón de mequetrefes que olvidan, obedecen simplemente a las tonterías que están en el mundo diciéndose, haciéndose. Eso es la verdad. Tenemos que ser honestos. O sea que hoy los políticos del mundo entero, comenzando por Europa y por Estados Unidos, son un montón de comediantes. Son comediantes que están buscando votos de todos estos sectores que andan buscando crecer, ¿no? No creo en nada de eso. O, homosexuales que vivan por su cuenta como les parezca a ellos. Pero cero matrimonio. Y además se está viendo claramente que en Estados Unidos, que no hay una ley federal, hay leyes estatales. Muchos de los niños adoptados hace ya 12 o 13 años, que son muy jovencitos, ya adolescentes, ¿no? Vayan ustedes a ver las entrevistas, las encuestas que se han hecho. Adoptados por homosexuales. Sí, adoptados por homosexuales. O sea que estos muchachos tienen problemas de identidad.
problemas de seguridad. Los tienen desesperados en las escuelas. ¿Cómo es eso tener dos papás o dos mamás? O sea que eso no es normal, o sea que eso es... Sin embargo, el mundo de hoy es un mundo, el pensamiento este débil de que tanto habló Juan Pablo II, eso es lo que necesita. No son capaces de generar más que eso. Usted va a buscar las grandes ideas que tuvieron los grandes hombres y mujeres en otras épocas. ¿Qué va? No. Mire, para ir finalizando y apaciguar las aguas y esbozar sonrisas, usted era fiel seguidor de Mario Moreno Cantinflas, este famosísimo actor mexicano. Tengo una colección de películas de Mario Cantinflas y disfruto muchísimo a Cantinflas, indiscutiblemente. Un mensaje, por último, a toda la sociedad. Pues nada, así que quiero simplemente pues, agradecer a Telemicro la gentileza de venir aquí a mi oficina para, con estos caballeros, 5 caballeros, 6 que están aquí, ¿no? Agradecerle muchísimo su presencia en mi oficina y, por supuesto, a Telemicro la gentileza de transmitir por sus ondas esta entrevista, que ojalá que llegue a mucha gente. ¿Cómo no? Me alegro muchísimo de haber estado con A ustedes. mí me ha alegrado mucho volver a reencontrarme junto a usted. A través de Telemicro, pues doy una cordial bendición a todas las personas que nos están siguiendo. Muchísimas gracias. Gracias, Su Eminencia. Muy bien. Agradecemos al cardenal López Rodríguez por habernos acompañado en este acercamiento cara a cara y por abrirnos las puertas precisamente de su oficina, de su corazón, para conocer al hombre que se encierra detrás del hábito, para conocer ese gran ser humano que hoy día es el máximo representante de nuestra Iglesia Católica. Hasta un próximo encuentro, donde nos estaremos viendo para compartir nuevas informaciones a través de Telemicro.